sabemos que nosotros viviremos después de la muerte. Gracias, Señor, por el privilegio de ser parte de tu familia, de esta iglesia. Ayúdanos esta mañana de entender esos preciosos preceptos y principios, Señor, de tu palabra y ponerlos en práctica. Pedimos tu ayuda, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Entonces, como dije, el mensaje esta mañana es: el Cordero de Dios es sacrificado. Y antes de ser sacrificado como el Cordero de Dios, Jesús se ofrece para ser el Rey de Israel. Pues aquí en ese Domingo de los Ramos vemos que Él se ofrece como Rey. Y la gente dice: Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y pues en este mensaje vamos a ver esta mañana la importancia de reconocer a Jesucristo como el Cordero de Dios, para que pueda convertirse en el Rey de tu vida. Ahora, cuando yo digo Cordero de Dios, se remonta al Éxodo. ¿Te acuerdas en tu lectura de Éxodo, verdad? El pueblo de Israel está en Egipto como esclavos 400 años. Y la noche antes de salir de Egipto, el pueblo de Israel, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que sacrificar un corderito y poner la sangre en la puerta, los dentales de la puerta de sus casas, para salvarse del ángel de la muerte. El ángel de la muerte iba a pasar por todo Egipto por esta noche, y los que tuvieron la sangre se salvaron. Los que no tuvieron la sangre perdieron el primogénito de su casa. Entonces el apóstol Juan llama a Jesús el Cordero de Dios, que es sacrificado para todo el mundo. Y eso está en Juan 1:29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Vemos aquí Cristo es el cumplimiento de ese principio bíblico del Antiguo Testamento, no solamente del pueblo de Israel, pero dice aquí que quita el pecado del mundo entero, de todo el mundo. Entonces hacía falta un cordero sin mancha, un cordero perfecto, y pues aquí tenemos en la Pascua, en la pasión de Cristo, el cordero perfecto. Debía ser perfecto, sin defecto, sin un hueso quebrantado. Y vemos aquí el cumplimiento. Se describe a Jesucristo como sin pecado en 1 Pedro 1:19, que nunca pecó, que no se halló en él pecado ninguno. Entonces Jesús, el Cordero de Dios, esta es la última semana de su vida antes de morir por el mundo. Y esta semana, conocido como Semana Santa vulgarmente aquí en España y por el mundo, marca la culminación de su ministerio terrenal del Señor, y está lleno de eventos significativos para nosotros, que estos eventos condujeron a su crucifixión y resurrección, que es muy conocido, pero vamos a ver cosas esta mañana que creo que va a ser de bendición. Vamos a ver un resumen cronológico de los acontecimientos claves, el cumplimiento de las profecías y la aplicación para nosotros hoy. Y solo tengo 40 minutos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer todo esto, empezando primero con el Domingo de Ramos y Mateo 12, 21, 1-11, ya que hemos leído. Entonces, el domingo pasado, hablando hoy, Domingo de la Resurrección, el domingo pasado el mundo celebró el Domingo de los Ramos, ¿verdad? Yo estoy cada jueves en el mercadillo y hay la floristería ahí, venden los ramos a los paganos católicos, y estos lo llevan a no sé qué hacen con ellos, y luego lo queman para Cuaresma. Entonces ahí lo venden. Esa es la forma de celebrar para los católicos el Domingo de los Ramos. Esta es la entrada triunfal. Jesús entró en Jerusalén montado en un asno, cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento. No sé si puedes verlo ahí, pero en Daniel 9 dice, pues, ¿sabe pues? Que entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén
hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Entonces hay una profecía en el Antiguo Testamento no sé, del año 429, algo así, de la reconstrucción del muro de Jerusalén. Se cuenta esas 62 semanas de años. Y pues en el mismo domingo de los Ramos se cumple esa fecha. Luego después se quitará la vida al Mesías. En Zacarías 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hijo de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces vemos aquí el cumplimiento de esas profecías en Daniel y Zacarías. Todo eso se cumple en el Señor Jesucristo. Dice que hay más de 300 profecías que se cumplen en el Señor Jesucristo, y matemáticamente, estadísticamente, esto es imposible para una sola persona cumplir por sí solo. Eso solamente es la obra de Dios. Entonces vemos aquí la multitud, lo recibieron gritando Hosana, echando ahí ramas de los palmeros ahí en el camino, sus mantos, aleluya, viene el rey de Israel, Mesías esperado. Jerusalén recibe su rey, y luego dentro de unos días lo rechaza. La hipocresía de un domingo recibir al rey de Israel y luego y adorar a Dios el domingo, y luego en unos cuantos días matarlo en menos de una semana. Esto es un aviso para nosotros de la hipocresía de nuestros corazones, de cuidar nuestros corazones, de examinar nuestros pensamientos engañosos, porque podemos adorar a Dios un domingo y luego pasado mañana podemos hacer alguna tontería si no cuidamos nuestros corazones y nuestras mentes, ¿verdad? El pueblo de Israel lo hizo. Dice Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y honrando al rey, Hosana, Hosana, viene el rey, pero su corazón estaba lejos. Y después de esa entrada triunfal en Jerusalén, va al templo, mira alrededor de las cosas. Y luego dice Marcos 11:11, no lo tienes que buscar porque lo tengo aquí en la pantalla. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Después de la entrada, pues mira en el templo cómo son las cosas, y luego regresó, sale de la ciudad a Betania, que está a unos kilómetros muy cerca, donde se quedó con sus amigos. ¿Cuáles amigos? ¿Alguien se acuerda? María, Marta, Lázaro, ¿verdad? Incluso el Hijo de Dios apreciaba la compañía y el compañerismo de buenos hermanos. Qué bueno es donde vayas tener ese tiempo de compañerismo. He viajado en todas partes del mundo, y donde vayamos podemos encontrar iglesias y tener este mismo sentir, el Espíritu Santo que nos une en amor, y tener ese compañerismo, el testimonio del Espíritu Santo con el testimonio de ese hermano. Y qué bueno es tener hermanos por todo el mundo. Tú y yo lo necesitamos estar aquí los domingos, amén. Tenemos muy pocas oportunidades durante la semana de reunirnos, y es imprescindible no pasar por alto cualquier reunión de la iglesia los domingos para estar juntos bajo la predicación de la palabra, rozar codos con otros hermanos y compartir las cargas y las alegrías. Necesitamos el uno al otro, amén. Entonces, esto vemos Jesús quedaba con hermanos y disfrutaba ese compañerismo. Bueno, se acaba el Domingo de Ramos y vamos al lunes. Vamos aquí en Mateo 21, versículo 18.
Dice aquí, por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada de ella en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si en este monte dijereis, quítate, échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en mí, en oración creyendo, lo recibiréis. Amén. Entonces aquí tenemos el día siguiente, la maldición de la higuera. Estamos en lunes ahora. Cuando se acercó Jesús a Jerusalén, tenía hambre, pero realmente tenía otros propósitos, tenía esa lección para enseñar a sus discípulos. Pero ve esa higuera que con hojas, que no tenía fruto, y Jesús maldijo una higuera que no daba fruto. ¿Qué quiere decir esto a ti y a mí? Simbolizando la esterilidad espiritual de Israel, pero también la necesidad de tú y yo de tener fruto en nuestras vidas, no tener solamente la apariencia de vida cristiana, sino el corazón y fruto de la vida cristiana. Cuando después vamos a ver que entra en el templo, pero cuando salieron de Jerusalén para volver a Betania, ya estaba muerto ese árbol, ya estaba muerto, se secó. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Entonces Dios quiere ver fruto en nuestras vidas. Tampoco agrada a Dios cuando no cumplimos sus mandamientos. Entonces, hermanos, esta mañana recuerda la higuera. Procura ser un hijo obediente que agrada a Dios, que dejes que Dios produzca. Tú y yo no podemos, pero Dios puede producir ese fruto en y a través de nosotros. Amén. Cuando somos sumisos y obedientes. Entonces, después de la maldición de la higuera, ¿qué pasó? Pues entró en el templo y pues la purificación del templo, versículo 12. Entró Jesús en el templo de Dios, 21:12. Echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Él les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones, y pues hace otras cosas ahí. Pero entró en Jerusalén este lunes, fue al templo que acaba de ver el día anterior y vio toda la actividad que ahí se realizaba, que no le agradó para nada. Se había convertido el templo, la casa de su padre, en un centro comercial. Entonces los fariseos y los sacerdotes se habían montado ahí muchas cosas ahí para vender, para las ofrendas a un precio exorbitante, a precios muy altos, vendían ovejas. La gente trae sus ovejas para sacrificar en el templo. El sacerdote dice, eso no vale. Pero tengo aquí que vale 3 o 4 veces más que tuyo, que es perfecto para el sacrificio. Entonces fue un lugar de extorsión y de robo, y Jesús expulsó a los cambistas y los comerciantes del templo, declarando que era una casa de oración, no una casa, una cueva de ladrones. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? El cuerpo, pues es el templo del Espíritu Santo. Hoy día no tenemos templo, ¿verdad? Tú no puedes ir a un lugar en el mundo donde está el Espíritu de Dios solamente, donde está, ya no está, porque Cristo mora en nosotros por medio del Espíritu Santo, y nosotros tenemos Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Amén. Tenemos que cuidar, mantenerlo puro y santos. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es
vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Qué es la voluntad de Dios? Nuestra santificación, que tengamos este templo limpio, pues Cristo purificó el templo en Jerusalén y cada día necesitamos esta limpieza en nuestras vidas. Se acaba el lunes, vamos a martes, vamos corriendo, amén. Bien, martes. ¿Qué pasó en martes? ¿Alguien sabe qué pasó en martes? Bueno, Mateo 22. Vuelve al templo. Hay mucha enseñanza aquí en martes. Martes está lleno, aunque no lo pone ahí precisamente las fechas. Enseñanza en el templo. Jesús participó en diversas enseñanzas. Está hablando en el templo muchas parábolas, incluyendo la parábola del buen samaritano que hemos estudiado. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Amén. Amar a Dios con todo tu corazón, alma y mente. Y el segundo, al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y pues Jesús aprovechó de estos últimos momentos en esta semana para impartir algunas de sus enseñanzas más profundas en toda la Escritura. Pues la autoridad de Jesús, la parábola de la fiesta de bodas, la cuestión de tributo, la pregunta sobre la resurrección y de quién es hijo, el Cristo. Y pues todas esas cosas tú puedes ver en capítulo 22 y hasta 23 incluso. Entonces, luego después hay una confrontación con los líderes religiosos por cuanto toda esa enseñanza, ellos están ahí escuchando, criticando, escuchando lo que dice Jesús al pueblo, y se enfrentó a preguntas de los fariseos y saduceos sobre los impuestos, sobre la resurrección, mostrando su sabiduría. Y en todo capítulo 3 habla en contra de los escribas y los fariseos, y los llama, dice aquí, los pone ayes sobre necios y ciegos, y ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas y todo eso. Está hablando con pelos en la lengua, ¿verdad? No, no, lo dijo directamente a sus caras, de que eran mentirosos, hipócritas y ladrones. Y pues a final de capítulo 3 hay ese lamento sobre Jerusalén, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisisteis. Entonces aquí tenemos al final del capítulo 23, el Señor está lamentando la apatía espiritual del pueblo de Israel. Luego, además de esto, sale del templo, aquí versículo 1 del capítulo 24, cuando Jesús salió del templo, se iba al monte de los olivos, y aquí en capítulo 24, 25, Jesús habla con sus discípulos de los tiempos finales y la destrucción de Jerusalén, mientras estaba en el monte de los olivos, y cómo será en los tiempos de Noé, y cómo será al fin, y pues incluso antes de su crucifixión. Tú puedes mirar ahí capítulo 24, 25, todo ese discurso ahí en el monte de los olivos. En esos últimos momentos de su vida, ya tenía la mirada puesta en su segunda venida. Estaba mirando hacia el futuro. Aquí da la parábola de las 10 vírgenes, parábola de los talentos. Todo eso hemos estudiado en este año, y luego el juicio de las naciones. Bueno, se acaba martes. ¿Qué pasa el miércoles? ¿Os acordáis? Miércoles, vamos a capítulo 26, 6. ¿Qué dice? Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Ahora, vamos atrás. Entonces, ese no es miércoles, ese es el sábado anterior, ¿vale? Ese es antes del Domingo de los Ramos. Dice aquí,
En Juan dice que esto fue 6 días antes de la crucifixión. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. A ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque ese podría haberse vendido a gran precio, haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar ese perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Y esto está escrito aquí en Mateo, está en Marcos, está en Juan. Entonces, 6 días, estamos aquí en el sábado antes del Domingo de los Ramos. Doy un poco de trasfondo para llegar miércoles, ¿vale? Entonces, 6 días antes de la crucifixión ocurre esta unción de Jesús en la casa de Simón, que era antes un leproso, porque ya no tiene la lepra. No puedes tener gente en tu casa si eres leproso, ¿vale? Está el mundo. Ese era antes leproso, entonces ya ha sido curado en la casa de Betania, en la casa de Simón, que antes era un leproso. También está ahí Lázaro y María, Marta, la familia, también estuvieron ahí en la cena con ellos, los discípulos de Cristo, observando todo lo que está ocurriendo. María saca un frasco de perfume, un ungüento muy caro, muy costoso, unge la cabeza y los pies de Jesús con ese perfume caro, preparándole para su entierro. En ese momento, dice aquí en Mateo, los discípulos, versículo 8, se enojaron, pero precisamente era Judas, ¿vale? Judas Iscariote objetó y lo hizo firme su decisión de traicionar a Jesús en ese momento en su corazón. Vemos aquí que el contraste entre dos personas claves, ya estamos en sábado todavía, pero vemos aquí el contraste del corazón de adoración de ¿quién? De María, el corazón de Judas, ¿cómo era? Oscuro, ¿verdad? Tinieblas. Uno adorando a Dios, sacrificando, el otro indignado por esa pérdida de algo que era caro. Vemos aquí el contraste entre entrega total y rechazo total, entre el Hijo de Dios y un incrédulo. Judas fue un incrédulo. Entonces, y pues en algún momento, aquí en capítulo 26, versículo 2, mira, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ahora, ¿en qué día estamos? Miércoles. Entonces, dentro de 2 días se celebra la Pascua. Entonces, estamos hablando de miércoles. Y pues en algún momento en esta semana, puede ser miércoles, Judas llegó a un acuerdo con los fariseos y los sacerdotes para traicionar a Jesús por 30 piezas de plata. Dice aquí en 26:14. Entonces uno de los 12, que se llama Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Él les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os le entregaré. Ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Entonces puede ser miércoles, por ahí. Entonces Jesús se vende por el precio de un esclavo. Entonces, pero ¿qué quiere decir esto a nosotros? Muchas veces nosotros le vendemos por mucho menos. Mucho menos. Cada semana con nuestras acciones y palabras quedamos con las bocas cerradas, pecamos, traicionamos a nuestro Señor, siendo cristianos. Y pues, ¿eres como María
o como Judas en tu vida cotidiana. Entonces, esa es también una advertencia de cómo están nuestros corazones. Entonces, ese fue el miércoles, el acuerdo de los sacerdotes de buscar ocasión para matar a Jesús. También puede ser en ese mismo momento. Aquí dice Judas Iscariote, se acerca a ellos para pactar esta entrega. Entonces, vamos a jueves. Vamos corriendo. ¿Vamos bien? Bien. Jueves. Mateo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Entonces, la cena de la Pascua, Cristo es el Cordero, ¿verdad? Cristo es el Cordero. Y Jesús celebró la Pascua con sus discípulos, instituyendo la cena del Señor la noche de jueves. La noche de jueves y convierte la tradición judía en una ordenanza cristiana. Pero antes de esto, lava los pies de los discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Demostró humildad, él siendo el creador del universo, rey de reyes y señor de señores. Coge una toalla, se agacha y lava los pies de los discípulos, que nadie más quiso hacer. Demostró humildad y servicio al lavar los pies de sus discípulos. ¿Eso te dice algo? Si Dios en la carne, el Dios en la carne puede humillarse así, ¿cómo debemos nosotros, sus seguidores, humillarnos? Amén. El lugar del orgullo, el orgullo no tiene lugar en el corazón del creyente. Entonces, después de esto en Mateo 26, prepararon la cena del Señor, que vamos a hacer en un momento. Y luego, antes de esto, lavaron los pies. Judas se fue. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y luego tiene la cena del Señor, porque creo que no celebraron la cena del Señor mientras Judas estaba presente. Él se había ido. Y luego la cena del Señor. Y al final de la noche, Jesús se pone de pie. Eso se ve en Juan capítulo 17. Y tiene una oración sumo sacerdotal delante de sus discípulos. Jesús ora por todos sus discípulos y por los que iban a creer a través de ellos. Eso se ve aquí mismo, hoy, esta mañana, los que iban a creer a través de ellos. Jesús oraba por ti y por mí. En Juan capítulo 17, oraba por nosotros. Llegamos a viernes, pero viene domingo, amén. Llegamos a viernes, ese día fatal. El viernes tenemos el arresto y los juicios. Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní. Después de la cena del Señor cantaron un himno. Hizo esa oración a su Padre en Juan capítulo 17. Cantaron un himno y salieron al otro lado del torrente, al monte de Olivos, donde está el huerto de Getsemaní. He estado ahí en mi viaje a Israel, el monte de Olivos, justo al lado del huerto de Getsemaní. Tú puedes ver toda la ciudad de Jerusalén ahí. Y pues ahí se puso de orar, y los discípulos, ¿qué hicieron los discípulos? Durmieron. Durmieron. Entonces, viene Judas con los soldados y se traicionó a su Señor, y pues lo llevaron, está juzgado delante de Sanedrín durante la noche, que fue ilegal hacer cualquier juicio durante la noche, y más tarde lo llevaron a Pilato. ¿Por qué a Pilato? Porque los judíos no tenían derecho de pena capital, tuvo que llevarlo a los romanos, y Pilato tuvo que dar permiso de Roma para matar a este hombre, que aborrotaba el pueblo. Y también en esta noche, ¿qué pasó con Pedro? Estamos colocando todas las piezas en su sitio, ¿verdad? Muy bien.
Pedro negaba a Jesús 3 veces, ¿verdad? Entonces, no le conozco, y blasfemaba, juriendo, y cantó el gallo 3 veces. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Entonces esa es la noche de jueves-viernes, madrugada de viernes, ¿verdad? Entonces, madrugada de viernes, ese juicio está adelante, lo llevan por la mañana a Pilato, y este viernes Jesús fue crucificado en el Gólgota, donde murió por los pecados de la humanidad. Fue crucificado en la misma hora cuando el Cordero de la Pascua fue sacrificado. Mira a Mateo 27, versículo 50. 27:50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en todos de arriba abajo, la tierra tembló, terremoto, las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron de los tumbas de los muertos. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Qué raro, ¿verdad? El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Muy bien, pues en el Antiguo Testamento muere el Cordero y se salva el pueblo y sale de la esclavitud de Egipto. Pero en el Nuevo Testamento muere el Cordero de Dios Jesús y se salva el pueblo y se libera espiritualmente todos los que creen en él. Entonces, en el Antiguo Testamento muere el Cordero para el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento muere el Cordero de Dios para todo el mundo. Gloria a Dios por esto. Y después yo puedo dedicar un mes en cada uno de esos días, ¿verdad? Cada uno de estos días, cada una de esas enseñanzas y parábolas podemos estudiar por meses y meses. De hecho, lo hacemos. Pero estamos resumiendo mucho, tenéis que entender. ¿Y qué pasó después de la crucifixión? Pues ahí tenemos, muere el Cordero, se salva el pueblo, sale de esclavitud, se libera espiritualmente. Y después de la crucifixión, la sepultura. Mateo 27, 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato, pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Estaba ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Entonces vemos aquí que después de la crucifixión, Cristo muere, está entregado a José Arimatea, fue sepultado en una tumba prestada. ¿Prestada por cuánto tiempo? 3 días, nada más, a estrenar, de poco usar. Después, solo usado 3 días, este tumba casi nuevo, se vende. Entonces José Arimatea dice, ese tumba ha sido usado una sola vez. Y, muy bien, y pues ahí está sepultado, y gloria a Dios por solo 3 días. Mientras, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con los discípulos y todos los judíos en Jerusalén, todo Israel? Comen la Pascua. Había sacrificado el corderito ese día, y por la noche tienen esa cena recordando su salida de Egipto. Pero ya viene el domingo, ¿verdad? Ya viene el domingo. ¿Qué pasa el domingo? Bueno, celebran la Pascua, y el domingo la resurrección.
me enteré ayer que ayer sábado se llama sábado silencioso. No pasó nada el sábado. Entonces, tú buscas en la escritura, no pasó nada. Tenemos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, pero el sábado no hay nada. Bueno, ellos comen la Pascua por la noche, pero el sábado silencioso. Pero viene el domingo. Entonces, como los judíos celebran el día empezando el puesto del sol hasta el puesto del sol. Entonces, el viernes por la noche empieza el sábado. Entonces, el sábado por la noche empieza el domingo. Entonces, tenemos que entender eso. Muy de mañana, el domingo, pasó 3 días. 3 días. Tú dices, Pastor Esteban, espera un momento. Viernes, sábado, domingo. 3 días. Entonces, fue enterado el viernes. Este es parte de un día. Sábado y domingo parte de un día. Eso no son 3 días y 3 noches. Para los judíos, una parte del día fue un día. Entonces, de hecho, en el camino de Emaús, los discípulos dicen, ¿y no sabes qué ha pasado? Esto ya hace 3 días, estamos hablando de domingo, sábado, viernes. Entonces, el tercer día, Jesús resucitó de entre los muertos, apareciéndose a María Magdalena y luego a sus discípulos. Eso se ve en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y estos eventos encapsulan la profunda significado de la última semana de Jesús, el Cordero de Dios, marcando la culminación de su ministerio terrenal y la base de la fe cristiana. Gloria a Dios, nosotros tenemos un Salvador resucitado. Nuestro Salvador no está en una tumba, como dicen los memes famosos. Tú puedes ser a la tumba de Buda, de Confucio, de Joseph Smith. Tú puedes ser el fundador de los Testigos de Jehová, a los budistas, y hindúes, y Islam, y a Mahoma. Tú puedes ver las tumbas de estos fundadores, pero no hay tumba de Jesucristo, porque resucitó. Amén. Y pues hay mucho más de esto. Después, las apariciones en la casa con sus discípulos, sin Tomás, y luego con Tomás, pon tu dedo aquí, y a los discípulos en el camino de Emaús, donde explicó todo lo que había pasado, y ardía su corazón cuando Jesús explicaba cómo se cumplían todas esas profecías del Antiguo Testamento. Ardía en su corazón, aunque no le reconocieron, hasta que dio gracias y compartió el pan ahí. Y luego volvieron a Jerusalén para contar a los discípulos. Y luego, después de todo eso, el desayuno al lado del mar de Galilea y la restauración de Pedro. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces le negó, 3 veces le declaró su amor. Y luego la ascensión al cielo 40 días más tarde. Bueno, se acaba que Cristo hizo todo esto por ti y por mí. Amén. Y si eres un cristiano, cada aspecto de esta semana te toca, te arde el corazón, te das cuenta de lo que el Señor hizo, su enseñanza, su sufrimiento, el dolor, la muerte, la enseñanza, la traición, la tristeza, pero también la alegría, amén, de llegar el domingo y mi Salvador no está ahí. Y al final el cumplimiento de la palabra de Dios y la esperanza que infunde en nosotros. Parecía el viernes que el mundo había terminado. Nuestra esperanza, esperábamos que era el que habíamos esperado, pero luego vino el domingo y gloria a Dios, hay esperanza y vida después de la muerte. Yo siempre digo esto en cada funeral que voy, hay vida después de la muerte. Y esa es la esperanza de los hijos de Dios. Incluso los incrédulos tienen vida después de la muerte, pero en otro lugar. Entonces, pero Cristo vive y volverá. Amén. Y si no eres un cristiano esta mañana, entiende que Cristo te ama y murió por ti también, Y oraba para los que iban a creer. Y mi pregunta esta mañana, ¿serás uno de ellos? Creerás en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo hoy. Entrega, no seas incrédulo, entrega tu vida, tu corazón y pide que te salve.
Y Jesús con mucho gusto y con todo deseo lo hará si lo haces con un corazón arrepentido y con la fe que Dios da por medio de su palabra. Cristo está listo para salvar, quiere salvar. Tú estás dispuesto a creer y confiar en Él. No seas como Judas, sino como María. Amén. Bueno, vamos a pasar ahora a la cena del Señor. No vamos a cantar en ese momento, pero voy a pedir que